Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Gloria a Dios, iglesia, Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Está caliente, ¿verdad? Pero estamos como bendecidos, como decía una pastora que tenía, prosperados y en victoria. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos de poder disfrutar de las aguas de ese río de Dios? Qué alabanza más hermosa. Yo no sé si usted medita en las palabras cuando cantamos, pero qué bendición es nosotros disfrutar de esos ríos que fueron abiertos desde el Génesis y que nos dan vida, porque Jesucristo es el agua de vida. Amén. Bueno, mi nombre es Esmirna, para los que no me conocen. Y pues estoy en este lugar porque gracias a Dios, Dios ha puesto la confianza en nuestros pastores para permitirme estar aquí, traer un pensamiento y una palabra que yo sé que viene del trono. Pienso que es lo que Dios tiene para nosotros en este día. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? ¿Y qué tal si tú le presentas tu vida? Yo sé que a veces los domingos venimos corriendo y afanados y que se nos va a venir la hora arriba y a veces vamos a salir de aquí, tenemos compromiso, porque yo sé que en esta nación el tiempo corre rápido, más rápido que en República Dominicana. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en República Dominicana la gente tiene tiempo para todo. ¿Verdad que sí? Y en México, y en el Ecuador, y en Puerto Rico, y en el Perú la gente saca tiempo, pero aquí de verdad como que la cosa se pone dura, como que el reloj corre más rápido. Pero qué bueno es que usted es fiel, y aunque no pueda sacar mucho tiempo, pero hoy ha venido a la casa del Señor. Así que vamos a hacer algo, vamos a levantar nuestras manos o pon tu mano en el corazón y presenta tu vida al Señor. Y pídele al Señor que según tu necesidad, que en este día el Espíritu de Dios ministre a tu vida. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias. Hoy te damos gracias porque tú eres Padre, porque tú eres el príncipe de los pastores, porque tú eres salvación, porque tú eres luz, porque tú eres vida, porque tú eres nuestro amigo, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres verdadero. Señor, porque tú eres la esperanza para nuestros corazones. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias porque uno de tus nombres son las puertas, porque tú eres la puerta de la salvación. Tú eres el que une el cielo con la tierra. Jesús, tú eres el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amado Jesús, en esta mañana nos presentamos. Cada hermano tiene su mano puesta en el corazón, como símbolo de un lugar donde se almacenan los sentimientos y las emociones. Señor, y en este momento, Señor, yo me despojo de mi vida, Señor, de lo que soy. Bendito Dios, y yo entrego todo mi ser a ti, Espíritu Santo. Y yo te pido que tú me des una palabra, Señor, que levante y que consuele la vida de mi hermano. Ese hermano que en este momento está poniendo su mano en el corazón y diciéndote, Señor, háblame. Yo te pido, Señor, que hoy ellos puedan escuchar tu voz. Señor, que tú reprendas al devorador. Tu palabra dice en el libro de San Juan capítulo 10 que tú has venido a dar vida y vida en abundancia, pero que él vino, Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero que tú viniste a darnos vida. Así, Señor, que toda situación que esté pasando en la vida de mis hermanos en este día, Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, el dinamita, Señor, explote sobre su corazón, Señor, y le dé nuevas fuerzas, y le dé nuevo aliento, y le dé, Señor Jesús, aleluya, esperanza. Esa esperanza que se había perdido, que hoy, Señor, pueda ver una vez más la luz del Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación. Así, Señor, que hoy descansamos en tus manos, Señor, y recibimos lo que tú, Señor, tienes para nosotros, que es pan de vida. Amén
Amén, amén, amén. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Bueno, ¿se quieren sentar? Aleluya. Pues como le decía, mi nombre es Esmirna. Tengo ya como algunos 16 años desde que llegué al país aquí en Templo Calvario. Amo esta iglesia, amo a los pastores, amo a mis hermanos. Estoy pues casada con William, mi esposo está por allí y tengo una hija, Naomi, ya por 31 años. Tiempo vuela, ¿verdad? Y pues hoy también me acompaña mi mami, la pastora Digna. Amén. Ella en otras ocasiones también ha compartido con nosotros la palabra de Dios, pero en este tiempo vino a acompañarme porque quizás todos los hermanos no lo sepan, pero he estado pasando por un tiempo de enfermedad, de cirugía y de recuperación. De hecho, solamente hacen 2 semanas que pasé por ese proceso. Pero mis hermanos, ¿saben? ¿Ustedes quieren que yo les diga algo? Porque quizás ustedes están en la iglesia, pero ustedes no conocen al Dios que nos ha salvado. Dios es bueno. Denle un aplauso grande al Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Si tuviéramos nuestros ojos abiertos para ver las maravillas del Señor, yo creo que nosotros ni caminaríamos, andaríamos de rodillas solamente dándoles gracias. Porque nosotros no, es que no, con nuestra vida y nuestra vista limitada, nosotros no podemos ver las maravillas del Señor. Pero Dios va, mira, una cosa estoy segura, y es que Dios va delante de ti. Y es que Dios pelea tus batallas. Y es que Dios está contigo. Tú no estás caminando solo. Así que vamos a hablar en el día de hoy de un tema que fue el tema que Dios pues puso en mi corazón. Como les decía, y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas personas que pasaron por temporadas bien difíciles. Quiero hablar acerca del desierto, instrumento de purificación. El desierto, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir al desierto? ¿Cuántas personas han ido al desierto? Que han ido, tenemos a Dorcas, ¿quién más? Amén. Yo sé que muchas personas han ido al desierto y pues han visto, ¿verdad? El lugar como es, seco y un poquito árido. Bueno, yo fui a un desierto en lo que van para Baní, Papaya. Lo que no saben, en Santo Domingo tenemos un chiquitito desierto en Baní que se le dice las dunas. Las dunas. Cuando nosotros fuimos hace unos años que estuvimos en la iglesia central de Baní, nosotros fuimos a las dunas y es un lugar pequeñito, pero es un desierto y usted puede caminar y tiene como la experiencia como si estuviera en el desierto. Eso es increíble, pero es un lugar que yo creo que a todo el mundo, por turismo quizá le guste, pero no creo que sea un lugar donde las personas disfruten y quieran ir mucho de vacaciones. Pero dice, desierto es un lugar árido, con escasez extrema de agua y vida. En términos bíblicos, esta palabra se usa o se aplica como símbolo espiritual de prueba, de purificación y encuentro íntimo con Dios. Es un estado donde se debilita la autosuficiencia. Es un estado donde tú no puedes hacer nada y tienes que depender de Dios. En cuanto a la supervivencia, es peligroso y hasta puedes morir. Yo quiero que busquemos en Hebreos 10, 35, 36. Me parece que mi querida Jennifer lo buscó. Le dije 35, pero si puede extenderlo hasta el 36. Hebreos 10, 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Y yo quiero hablar de algunos personajes en el día de hoy. Quiero comenzar con una mujer. Sí, porque a mí me gusta moverme. Gracias, hermano Wilber. Quiero comenzar con una mujer. Esa mujer está en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 16. Y esta mujer era una esclava
era egipcia. Nosotros no vivimos en el tiempo de la esclavitud, pero cuando una persona es esclava, una persona no tiene derecho a nada. No tiene derecho a tomar decisiones, esa persona no se pertenece. Y ella pues servía a una familia que es llamado ese hombre el hombre de la fe, el padre de la fe, Abraham. Y a su esposa que se llamaba en ese entonces, porque saben que ¿cuántos saben que tenemos un Dios que nos cambia nombres? Aleluya. Abraham pasó a ser Abraham. Y Sarai, cuando recibió la promesa, pasó a ser Sara. Y así somos nosotros. Entonces ellos adquirieron a esta esclava egipcia y dentro de muchas más esclavas que ella tenía. Y vamos a leer la historia para que podamos ir a entender lo que pasó con esta mujer llamada Agar. En Génesis 16, del 1 al 6 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y miren qué hombre más bueno fue Abraham. Dice que él y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Qué ruego más difícil. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ponga atención, y cuando vio a Agar que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, o sea, mi vergüenza, sea sobre ti. Ella fue que lo mandó a él. Y le dice, mi vergüenza, mi afrenta, sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose ella encinta, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y Abraham respondió a Sarai, he aquí tu sierva. Él se desentendió de eso. He aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai entonces la afligía, ella huyó de su presencia. En términos modernos, Agar fue usada como una portadora gestionar, que hoy en día se hace y se le paga a jóvenes para que carguen en su vientre un niño que pertenece a otra persona bajo negociaciones. Ella fue usada como esto para traer un hijo que ella no pidió ni se le preguntó, pero por su posición de esclava tuvo que hacerlo. Vemos un hombre de Dios atendiendo a un ruego. ¿Qué ruego, verdad? Algo común en esa época porque se usaba este tipo de negociaciones. Agar cuando concibió, podemos notar que ella miró con desprecio a su señora. Quizás ese sentimiento estaba escondido porque acuérdense que ella no se pertenecía y ella no tenía nada. Estaba escondido y se activó con el embarazo cuando ella se sintió que tenía algo que su jefa, que su dueña no tenía, se puso orgullosa. Ella por lo menos diría, tengo algo que ella no tiene y que quizás nunca lo tenga. Y algo que no se puede comprar, porque muchas veces tenemos dinero y podemos adquirir cosas, pero en cuestiones de milagros y cosas sobrenaturales, solo Dios puede hacerla. Aquí vemos un conflicto familiar. El hijo de Agar se compara con el esfuerzo humano, aquello que se recibe según la carne en vez de recibirlo por el espíritu. En esta historia vemos asuntos del alma. Pero Abraham se desentendió, no tomó responsabilidad, no hizo nada en el asunto, sino que dejó que ese conflicto entre dos mujeres, que ustedes saben que dos mujeres pelear no es fácil, que se la dejó a Sara en su mano, a Sarai, y Sarai pues la atormentaba, no la dejaba tranquila y la desesperó. Y ella tuvo que huir. Hermanos, huir es la manera más usada y más fácil de evadir los conflictos.
conflictos. ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque no es fácil confrontar. Y es algo que muchas familias hacemos. Y esto provoca que con el tiempo las situaciones empeoren. Esta es una historia de la Biblia. Y es una historia familiar. Y quizás sea algo que hoy en día nosotros no lo vamos a estar viendo, quizás comúnmente. Pero en las familias hay situaciones y hay conflictos. Y yo sé que hay muchas familias que se han desboronado por una discusión, por un malentendido, por el orgullo, porque dijeron, ¿sabe qué? Me cansé. Me cansé y a veces ni siquiera hablan con los hijos, se desesperan. Y aún nosotras las madres vemos cosas y callamos y oramos, pero no vamos al grano, no confrontamos. Y a veces nos hacemos los locos, como hizo Abraham, no nada que ver con eso, encárgate tú de tu esclava. O a veces ignoramos el asunto, o a veces nos entretenemos en los asuntos de otra gente, como sucede muchas veces, en los problemas de otra familia, porque como que yo hablar de los problemas, de las situaciones de otros, como que eso alivia la situación mía, porque son asuntos del alma. ¿Por qué huir? ¿Por qué huir? Huir es la forma más fácil de nosotros evadir los problemas. Y muchas veces cuando huimos ni siquiera decimos, yo estoy cometiendo un error. Y por eso ella después tiene un encuentro con el Señor, con el ángel de Jehová, dice la palabra. Pero ese ángel de Jehová, el prototipo de la misma presencia de Jesús en su vida. Y ella sale huyendo porque ella se siente víctima. Ella se siente que están abusando de ella, pero en realidad hubo una situación en su vida, un cambio en su carácter, un cambio en su forma de ser cuando ella recibió algo que le dio como un poquito de orgullo y la llenó. Y ella comenzó a tratar con desprecio a la persona que la había comprado, a la persona que le daba un hogar, a la persona que la atendía. Y se le había olvidado que ella era un medio para ellos conseguir algo que ellos necesitaban. Entonces, muchas veces, mis hermanos, y yo quiero que usted ponga atención, nosotros le adjudicamos todo al diablo. Eso es el diablo y que el Señor reprenda. El diablo anda detrás de mí. El diablo me está atacando. Pero ¿sabes qué te quiero decir en esta mañana? Que muchas veces no es el diablo. Muchas veces que tú te estás dejando usar por un mal carácter y por cosas que te están afectando. Y para que tú puedas descubrir y que tus ojos sean abiertos, tú tienes que pasar por momentos de aflicción y tú tienes que ser, ¿sabe qué? Zarandeado, como dice la palabra en el libro de Pedro. Y esta mujer huye al desierto porque ella no tiene familia. Ella no tiene a nadie. Ella tenía dioses quizás, porque tú sabes que ella era de Egipto y los egipcios tenían muchos dioses. Ella tenía dioses. Y yo he oído algunos predicadores que dicen que Dios no se le aparece al que no le sirve a él. Ajá, y entonces ¿a quién se le va a aparecer? Porque ¿por quién es que Dios va? Por el que no le tiene. ¿Por quién es que Dios va? Por el que está sufriendo injusticia. ¿Por quién es que Dios va? Por el pobre, el menesteroso, por el angustiado, por la viuda, por los huérfanos. ¿Y sabes qué? Que Dios es que se encuentra con la gente. Nosotros salimos a predicar, pero Dios se encuentra con la gente. Cuando Dios pone su vista en alguien, Dios se encuentra con la gente. Nosotros intercedemos y llevamos la palabra, tratamos de llevar la palabra cuando ya esa alma está lista. Y aunque no esté lista, esa semilla le queda y algún día esa persona va a venir al Señor. Pero Agar se estaba comportando mal, hermanos. Y es lo que pasa también con nosotros. Hay asuntos del alma. Hay asuntos del carácter que tenemos que llevarlos a Dios porque Dios tiene unos nombres. ¿Quiere que te los recuerde hoy? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. A veces te ves y tú dices, yo tengo problemas. Yo misma, yo me vivo revisando. Yo tengo problemas. Yo estoy con algunas cosas.
Eso no está bien, ese comportamiento, porque yo me doy cuenta. Tengo eso que yo me doy cuenta y rápidamente le digo, Señor, perdóname, alguna actitud. Y cuando la gente ven como que tú necesitas un consejero, te dice, tú tienes que ir a terapia, tú tienes que ir al psicólogo. Y gloria a Dios, eso está bien. Hay que ir al psicólogo, son profesionales. Los psiquiatras también, que a alguna persona le tiene miedo, son profesionales. Y se necesitan y Dios lo usa. Y gloria a Dios que sea cristiano. Esa sí es la bendición grande. ¿Verdad que sí? Pero hermano, Dios es consejero. ¿Usted había pensado en eso? Dios es consejero. Yo creo, me parece, yo creo que sí. Cuando yo estaba creciendo ahí en la adolescencia, yo creo que yo era como medio bipolar. Yo digo ahora, bueno, si hubiera vivido aquí, estuviera medicada. Sí, tengo que decirlo. Había un día que yo me levantaba contenta, happy. Otro día me levantaba enojada, no sé si era que me soñaba algo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios, porque una de las cosas que aprendí, yo me crié en la iglesia cristiana, mis abuelos son pastores y me encanta el fuego del Espíritu. He visto el poder de Dios transformar vidas, he visto demonios huir, he visto gente siendo liberadas, aleluya, sanadas. Y yo me apasioné desde pequeña por el Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, bautízame, ay, bautízame. Antes de que la gente se convertía, después de convertirse, lo primero era, Señor, bautízame, bautízame, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Hoy como que están medio, no sé qué pasa. Pero yo siempre clamaba al Señor y cuando el Espíritu Santo de Dios me bautizó, comenzó a venir ese cambio a mi vida y Dios comenzó a tratar con eso. Y Dios comenzó a establecer su vida en mí, su carácter en mí. Pero nosotros tenemos que reconocerlo. Cualquier situación que tú tengas y llevarla a la cruz. Entonces Agar estaba pasando por una situación que ella necesitaba un encuentro con Dios. Pero ella ni sabía quizás de él. Pero dice que Agar halló al ángel de Jehová junto a una fuente de agua, hermanos, en el desierto. Allá había una fuente, ya no lo veía. Junto a una fuente de agua, y el ángel de Jehová le dijo, Agar, óigame, porque que Dios es creativo. Dios le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de mi señora. Y Dios le dio un consejo como consejero, un mandato, y le dice, vuélvete, oiga la manera de cómo Dios trata, vuélvete a tu señora, oiga hermano, y ponte sumisa bajo su mano. Ponte sumisa bajo su mano. Primero, identidad. Dios te conoce, sabe tu nombre, sabe tu apellido, sabe dónde vives, sabe dónde tú trabajas, sabe lo que te está pasando. Dios conoce también hoy si tú le andas huyendo a una situación. Y Dios le pregunta, el ángel de Jehová le pregunta a ella, no solamente la llama por su nombre, sino que también le dice la identidad que ella tiene en ese momento. Le dice sierva de Sarai. Y después le dice, ¿de dónde tú vienes? ¿Y a dónde tú vas? Y será que Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de lo sobrenatural, el Dios que no creó, el Dios que tiene control de todas las cosas, no sabía quién era ella y no sabía de dónde ella venía, ni sabía a dónde ella iba. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro consejero? Confrontándola. Confrontándola, porque hacía el confrontamiento, confrontándola con amor, para que entonces ella cayera en el asunto y entendiera lo que ella estaba haciendo. Y esa manifestación de Dios fue tan grande y tan poderosa sobre la vida de ella, que ella le puso un nombre. Dios le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, deja el orgullo. ¿Qué te está pasando?
Ponte sumisa, la obediencia y la sumisión se aprende. Deja el orgullo. Eso hay que corregirlo. Luego le dio una promesa. O sea, si tú me obedeces, entonces te doy esta promesa. Oye, qué promesa más linda, porque Dios es nuestro juez y Él es justo. Dios le dice, para tu hijo voy a hacer descendencia. Y una gran descendencia. Le dio bendición para su hijo Ismael. Porque tenemos un abogado y nuestro abogado es justo. Aunque usted sea cristiano, si usted es injusto, Dios no le va a agradar porque Dios es justo. Hermanos, no tenemos que huir. Si hoy estás huyendo, Dios te dice de dónde vienes y a dónde vas. Hay hombres que huyen de compromisos, tienen una relación, tienen un noviazgo y se asustan. Se asustan. Yo escuché una historia el otro día, se me olvidó el nombre, de una joven que tenía todo preparado para casarse. Y ya tenía las invitaciones, la comida, todo preparado, un hotel carísimo, parece que tenían dinero. Y a la última hora el novio le dijo, bueno, vamos a darnos un tiempo. Oigan, qué chistoso como Abraham, vamos a darnos un tiempo. Y ella, parece que Dios usó esa situación porque ya todo eso estaba pago. Usted sabe que se hace compromiso de antemano. Y ella lo que hizo fue que salió y buscó a toda la gente que no tenían que comer en las calles y lo trajo al banquete de ese hotel. Y creo que hasta el día de hoy eso se preserva. Lo trajo a ese hotel de primera para que comieran y disfrutaran lo que tenía que ser su boda. No sé qué pasó con ella, me imagino que no lo volvió a mirar. Pero así siempre hay personas que andan huyendo de compromisos, viven brincando de trabajos. Ay, no, porque en ese trabajo está el mismo diablo, eso yo no lo aguanto ahí. Se van a otro, ay, no, en ese trabajo no aguanto a nadie. ¿Será que nosotros que tenemos el problema y que lo estamos llevando donde quiera que vamos? Hay hombres que van y mujeres por 3, 4 matrimonios, vuelven y se separan. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Hermanos, y lo más importante de todo esto es que cuando Dios nos trabaja en todas las áreas de nuestras vidas, nosotros venimos dañados al Señor. No importa aún naciendo en la iglesia, en una familia cristiana, venimos dañados, pero cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros nacemos de nuevo. Hay un cambio brutal, como diría la juventud hoy en día, ¿verdad? Y nosotros nacemos de nuevo, y al nacer de nuevo viene un nuevo nacimiento, viene un cambio en nuestras vidas. Y nosotros como iglesia creemos en el proceso también de santificación, que es un proceso parcial. El proceso de santificación se va dando poco a poco a medida que nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Entonces, a veces nosotros nos alejamos del propósito de Dios porque andamos huyendo de situaciones, cuando Dios quiere que permanezcamos en esa situación para Él sacar de nuestra vida lo mejor. Y Dios es justo. Agar, una egipcia, tuvo un encuentro con el Dios. ¿Sabe cómo ella le puso a Dios? El Dios que me ve. Y al pozo donde se encontró con el Señor le puso el pozo del Dios viviente. ¿Y sabe cuál es el nombre que lleva nuestra iglesia? La iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Ella tuvo un encuentro con el mismo Dios, con el Dios viviente. El desierto la llevó al límite, la situación la llevó al límite, pero esa situación de llevarla a un desierto y de llevarla al límite abrió una puerta para que ella tuviera un encuentro con Dios. Hermana, hermanos, le servimos a un Dios que nos ve. Aleluya. Le servimos a un Dios que nos ve. ¿Y tú crees que Dios no mira tu aflicción?
¿Y tú crees que Dios no te mira cuando te entras al baño a llorar? Cuando vas a acostarte y hace creer que vas a dormir y lo que te pones es a llorar sobre tu almohada, porque no hay un sitio donde se recuerde más las frustraciones del día que cuando tú subes tu cabeza en una almohada y comienzas a pensar en todo lo que pasaste en el día. Hay cosas que tú no hablas. Hay situaciones que tú no le comunicas a nadie. Hay conflicto en tu alma. Pero el Dios que te ve lo está viendo. No huyas de Él. Acércate al Señor. Que esas situaciones te hagan aferrarte a Él. Agarrarte de sus pies como hizo la tsunamita cuando cuando ella fan de Eliseo que su hijo había muerto. Eliseo la manda con su criada y ella le dice, no, ella se aferra a Eliseo porque ella recibió esa promesa y ese milagro por el profeta Eliseo. Aférrate al Señor. Mientras más grande es la prueba, mientras más grande la dificultad, aférrate al Señor. Mientras más fuertes son los golpes, agárrate más fuerte del Señor. Porque Él está contigo. A veces tú crees que Él está lejos, Él está cerca. A veces tus lágrimas salen y quizás Él es quien está así. Mira, la palabra dice que en el cielo hay un redoma, que es como un cosito de barro. Dice que ese redoma tiene tus lágrimas. Tus lágrimas, hermano y hermana, son importantes y están delante de la presencia del Señor. Tus oraciones están delante de la presencia del Señor. No, tú no estás sola. Tú no estás sola. Tú tienes un padre. El pastor siempre habla del padre celoso. Tú tienes un padre que te cuida, que tú eres la niña de sus ojos. Tú eres el niño de sus ojos. El padre te ama y el padre tiene propósito. No entendemos, no sabemos, no podemos entender por qué estamos pasando esas situaciones ahora en el momento. Pero sí tenemos fe. ¿Y qué nos dice Romano? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos han sido ¿qué? Llamados. Hace años, quizás si aquí no hay personas que no han aceptado a Cristo, hoy es un día de salvación. Pero la palabra dice, estoy a la puerta y llamo. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Pero ¿qué pasa? Después dice, si alguno, parece que muchas personas, Él está tocando la puerta, pero ellos no quieren oír el toque. Ellos no quieren oír su voz, porque Dios es un caballero. El único que rompe puertas y que no pide permiso es Satanás. Él ata las vidas, llega a las casas, vaya a hacer desorden, mata, desbarata, roba, sin pedirte permiso. Porque es malo, es mentiroso y padre de mentira. Pero Jesucristo es un caballero y Él va donde lo quieren. Él va y toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya. Porque el Padre quiere no solamente que tú abras la puerta, Él quiere intimidad contigo. Y cuando Él te llama, Él no quiere que hayan cuartos cerrados, habitaciones cerradas. A veces le decimos, Señor, te permito venir a la sala, a la cocina y a esta habitación. Pero esta habitación está cerrada con llaves y no te la doy. Hablando del alma. Y Dios te dice, no, así no es que trabajo. Yo quiero que todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma y toda tu mente me sirvan. Porque los pensamientos que tengo para ti son buenos. Y si tú supieras, Endaki, Shekana, lo que quiero hacer en tu vida, ay, tú no te resistirías más. Sino que tú le dirías, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. He aquí tu sierva, como dijo María. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo lo que tú quieras hacer. Pero tiene que haber una renuncia. Tú tienes que soltar. Tú tienes que soltar eso que te tiene atado. Tú tienes que soltar eso que no te deja servirle por completo al Señor. Y tú tienes que ofrecérselo a Él en sacrificio y en alabanzas. Aleluya.
Aleluya, alabanzas. El desierto, instrumento de purificación. Allí Agar tuvo un encuentro con Dios. Segundo subtítulo, el desierto desarrolla la necesidad de escuchar a Dios. Y en el libro de Números, capítulo 20, versículos 2 y 3 dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, hablando del pueblo de Israel. Y habló al pueblo contra Moisés diciendo, oiga lo que dijeron los israelitas después que Dios los saca de la esclavitud. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aleluya. Miren, yo no sé cuántos se saben la historia del pueblo de Israel y es lo que pasa con nosotros simbólicamente. Nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Quizás teníamos muchas cosas, pero o participábamos de cosas que a Dios no le agradaban. El Señor vino y nos libertó del pecado y de la muerte y nos ha sacado camino en simbolismo hacia la tierra de Canaán. Y nosotros como pueblo vamos caminando y estamos contentos porque el Señor nos ha libertado. De hecho, cuando hubo esa liberación, ellos presenciaron milagros grandes y señales que Dios hizo para que el faraón dejara ir al pueblo. Pero quiero hablarte un poquito de Moisés. Moisés es un hebreo que cuando nació había un decreto de muerte y tenían que matar a todos los niños menores de 2 años. Pero su madre se agarró de la fe y lo mantuvo secreto. Las parteras dicen... Ruba, y no me acuerdo el nombre de la otra, tuvieron temor y no querían darle muerte a algunos niños hebreos porque tuvieron temor al Señor. Y cuando Moisés nació, su madre lo tuvo oculto, pero ya hubo un momento en que ella no podía ocultarlo más porque si lloraba duro, quizá cuando estaba chiquitito, que lloraba despacito, pues iban a descubrir que estaba, lo iban a matar. Ella se arriesgó, hizo una canastita de brea y lo puso en el agua. Lo tiró en el agua al niño, pero cuando lo puso, le creó una protección al niño para que pudiera sobrevivir. Pero cuando lo puso en el agua, mandó a su hija, a Miriam, a que lo observara. Miriam, muy inteligente, observaba y vio cuando la canastica llegó donde estaba, oigan el Dios que le servimos. Adivínenme quién estaba bañándose en el río. La hija del faraón, de que había dado el decreto de que mataran a los niños. Pero cuando esa hija de Faraón vio a ese niño, se enamoró, sabía que era hebreo, se enamoró de ese niño y lo tomó y lo crió como hijo de Faraón. Moisés, un hebreo, aprendió el lenguaje de esa nación, aprendió la costumbre de esa nación, se crió como príncipe, tenía todos los lujos, todas las prendas, ustedes saben que esos egipcios usaban mucha prenda, tenía todo lo que él quería porque era como el hijo del faraón. Sin embargo, la historia comienza Dios tratando con Moisés, que Moisés también tuvo que huir. Otro más que salió huyendo, a correr fanático. Moisés salió huyendo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía en su sangre la sangre del pueblo hebreo. Y estaban haciendo construcciones y él vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos hebreos, pues si él mató al hombre. Y después siguió caminando por ahí. Él no sabía, usted sabe que todo lo que usted hace alguien lo está viendo. Él no sabía que lo habían visto. Y Moisés se queda tranquilo y después hay un conflicto y Moisés va a tratar de resolver ese conflicto. Y cuando va a tratar de resolver ese conflicto le dice el otro, ¿y tú qué haces metiéndote en esto? Yo lo estoy poniendo dominicano, porque aquí no tengo ahora mismo la letra. Dice, ¿qué haces tú ahora metiéndote en esto? Me va a matar como mataste al otro el otro día. Y cuando Moisés dijo, me atraparon a correr, se ha dicho. A huir, se ha dicho. Y adivinen para dónde corrió Moisés. Para el desierto de Madián. ¿Sabe por qué tiempo? Mire, no se desespere si usted está en un desierto. 40 años. 40 años en el desierto, un hombre que vivía como príncipe. Pero ¿sabe cuál era el oficio que hacía el hombre cuando salió de pastor de ovejas? Que era uno de los oficios como más humildes que podía existir en esa época, pastor de ovejas.
y estuvo por 40 años siendo pastor de ovejas y siendo despojado de todos esos privilegios y de todas esas cosas y orgullo que quizás había en la vida de Moisés. Yo siempre digo que Moisés siempre fue un personaje, a mí siempre me ha gustado la historia de Moisés, porque él tenía y él se despojó de todo lo que tenía. Y la Biblia nos dice que Moisés era uno de los hombres más humildes en el libro de Éxodo 12. Nos dice que era un hombre bien humilde, manso. Dentro de todas las cosas que pasaron, sus mismos hermanos lo criticaban, Aarón y Miriam, y decían que si él creía que nada más era que Dios le hablaba. Y Moisés no prestaba atención. Todo lo contrario, intercedía por ellos. Pero en esa ocasión, a Dios no le agradó. ¿Sabe que a Dios no le gusta la crítica? Ay, a Dios no le gusta la crítica. A Él no le gusta que tú hables de tu hermano. Nada, no le agrada. Y este que se cree y aquella que se cree, no. A Él no le gusta. A Él no le gusta. Y Dios agarró y ¿sabe lo que hizo? Le dio lepra. Le puso lepra a Miriam, su hermana. Y la sacaron del campamento porque el leproso infectaba. La sacaron del campamento creo que por 10 días. Y Moisés tuvo que interceder por ella para que fuera sanada. Entonces te estoy hablando de un hombre que fue procesado. Y quizá él pensaba, ya mi proceso, ya está bien, de tanto proceso, está bien. Después llega y le toca enfrentarse con el faraón. Y Dios a través de milagros, a través de la serpiente, a través de las plagas, hace porque dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y mientras más duro se ponía el corazón de faraón, más milagros Dios hacía para su pueblo, hasta que murió su hijo. Cuando murió el hijo del faraón, ya y él no resistió más y dejó ir al pueblo. Pero no solamente dejó ir al pueblo, sino que cuando el pueblo se iba le tuvieron que dar oro, plata y diferentes cosas para que el pueblo se llevara. Los bendijeron. Y cuando el pueblo sale, que ya dicen, ay, estamos libres, vamos de camino para la tierra que Dios nos prometió, aparece el mar. Y cuando ellos ven que aparece el mar, que no sé cómo pensaban cruzarlo, miran para atrás, ve que viene el ejército, el hombre se arrepintió, el faraón. Después que lo deja él, viene a matarlo a todos. Y Dios tiene un encuentro con el Señor le dice, bueno, pon la vara. Y sabemos que ese fue el primer, ¿cómo que se dice? Donde vemos los peces. Donde vamos a ver los peces. Acuario, ¿verdad? El primer acuario fue el acuario bíblico. ¡Qué belleza! Imagínense que el pueblo de Dios iba caminando y por ahí veía una ballena, miraba para ahí veía un caballito de mar, miraban todos los peces que están aún en el fondo del mar. Digo yo, eso era una cosa increíble, que hay peces que no se han encontrado, de la cantidad de peces y de lo hermoso que es el mar. Pero después de Dios hacer tantas cosas con ellos y de ellos ver la mano de Dios, cuando estaban en el desierto se quejaban por el alimento, porque ellos no querían ya más maná. Maná se llamaba el alimento que Dios le daba, que era como una especie de una piedrecita, el prototipo de Cristo. Algunos dicen que era como un cereal, pero yo me imagino que ese maná tenía, no sé, que ese maná tenía todo lo que nosotros necesitamos. Usted ve que usted tiene que estar leyendo etiquetas para buscar lo que tiene proteína, lo que tiene qué sé yo qué, lo que tiene qué sé yo cuándo. Ese maná, porque venía del cielo y era un sustento divino, tenía todo lo que ellos necesitaban para subsistir, pero ya estaban cansados, estaban hastiados de comer maná, ya no querían más maná. Y en Santo Domingo nosotros decimos cuando no hay otra cosa que comer, no hay maná. Eso lo decimos así. Coincidencialmente suena como maná, pero no hay maná, eso es lo que hay para comer. No hay maná, entonces eso es lo que ellos tenían para comer. Se quejaron tanto que entonces yo le dije, está bien, ¿ustedes quieren carne? Le voy a dar carne, le dio carne que estaban hartos de comer carne. Se cansaron de comer carne. Y seguían quejándose, ellos por todo se quejaban, que no hay agua, no hubiéramos muerto mejor antes que venir para el desierto. Y extrañaban las cebollas, y extrañaban la carne, y extrañaban todo, la fiesta, los lujos, todo ellos lo extrañaban. Tú sabes que ellos duraron 40 años en el desierto. Ese viaje debió de durar semanas y se convirtió en 40 años. Y el pueblo de Israel no llegó a entrar, los viejos no entraron y llegaron sus hijos porque hubo una rencilla que ellos enfrentaron con el Señor. ¿Sabes que sus ropas crecían con ellos? Sus zapatos crecían, ellos no podían cambiarse los zapatos.
Ellos no podían cambiarse sus ropas. ¿Usted se imagina el Dios que nosotros le servimos? Es un Dios grande. Es un Dios grande y en medio de esa adversidad, el tema dice, el desierto desarrolla la necesidad de escuchar a Dios, porque en medio de esa disputa y esa situación con el pueblo, dice que Aarón y Moisés se separaron a hablar con Dios. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Entonces dice que entonces Moisés y Aarón se separaron y escucharon la voz de Dios y Dios le dijo lo que tenían que hacer. Dios siempre nos responde y siempre nos habla, y por eso cuando estemos pasando por cualquier necesidad, siempre hay que buscar al Señor y escuchar su voz. Y Dios le dio maná, le dio carne, sus ropas y zapatos crecían con ellos, le protegió con columna de nube de día y columna de fuego de noche. Sabe que en el desierto, en el día hay mucho sol, se te puede quemar la piel, y en las noches hay serpientes que te pueden atacar. También hay tribus, habían tribus en esa época que lo podían atacar a ellos en las noches. Esta historia revela que el desierto puede ser por un periodo corto, pero dependiendo de nosotros, tu desierto depende de ti, de cómo tú reaccionas. El periodo puede extenderse por muchos años si no hay cambios. Si nada cambia, como dice el pastor, nada va a cambiar. Si nada cambia en nosotros, nada va a cambiar. Él lo predicó eso la última semana que estuvo aquí. Vamos a la tierra de compromiso con el Señor, hacia Canaán, vamos hacia el cielo y tenemos que cuidar nuestro testimonio. El comportamiento del pueblo llevó a Moisés y a Aarón a consultar a Dios. Dios le dio instrucciones, pero parece que ya Moisés estaba cansado de ese pueblo. Y Moisés no siguió el mandato de la manera en que Dios le dijo, sino a su manera. Está en el 28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Números 12, 3 y 28, del 8 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Oye, y ella, la peña, dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oiga, Moisés cambió. Le dijo, oíd ahora, reverdes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, hermanos, y golpeó una y dos veces la peña. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Por la reacción de Moisés vino el castigo. El hombre más manso estaba cansado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos cansados. Estaba cansado. Actuó con ira. Dios no le dijo a él que le hablara al pueblo. Dios le dijo, háblale a la peña. La peña, ¿quién es la peña? ¿De qué símbolo la peña? De Cristo, que era su provisión. Él no tenía que golpearle, él tenía que hablarle a la peña, pero la desesperación con que ese pueblo, porque a veces ustedes saben que hay gente que tienen como que hicieron un posgrado para desesperarte. ¿Cuánto aquí tienen gente al lado que lo desesperan? Que ya tú lo ves y tú sales corriendo porque es que te desesperan, tú lo sabes, ay, 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 ya. Ahí viene. Ese pueblo tenía un posgrado, mire, que eran terribles. Moisés iba a hablar con Dios cuando bajaba. Lo encontraba, ¿usted sabe lo que hicieron con la prenda que sacaron del pueblo de Egipto? Un ídolo, un becerro. Señores, es que el corazón de nosotros, los humanos, siempre va a lo malo.
La única manera de que nosotros vayamos a lo bueno es cuando buscamos a Cristo y reconocemos nuestras maldades y la llevamos y la sacrificamos, porque con Cristo, ¿qué dice la palabra? Estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Cristo en mí. Se desesperó y él no le habló a la peña, le habló al pueblo, le dijo reverdes, como que se desahogó. Ustedes son unos reverdes. Si hubiera sido de los países, nosotros le dice algo peor, ¿verdad? Pues ustedes son unos reverdes. Y golpeó la peña, golpeó a Cristo, símbolo de Cristo, y 2 veces. Y por eso, por esas rencillas se le llamó lugar de rencilla. Dios no permitió que ninguno de esos que atormentaron a Moisés para llegar a una ira total entrara en la tierra. Moisés tampoco entró. La vio de lejos, pero Moisés fue llevado por Dios. El cuerpo de Moisés no se sabe dónde está, pero Dios tuvo cuidado de él. Pero no pudo llegar a la tierra prometida porque alguien lo desesperó. El libro de Mateo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces, hermanos, nosotros caminamos sin descanso. Y yo no sé si usted se ha preguntado, pero ¿por qué es que yo como que todo lo quiero tener bajo control? Mire, el controlador. ¿Cuántos controladores hay aquí? Levanten la mano. Ah, que no la levantan. Una trampa. Pero el controlador quiere tener control de todo. Y miren, pobrecito el controlador, que cuando no puede tener control, él se desespera. Hay que soltar. Tenemos que soltar. Tenemos que dejarle la cosa al Señor. Porque es que, miren, a veces nosotros como que queremos ayudar a Dios y acelerar la respuesta de Dios, y lo que hacemos es que dañamos el asunto. Entonces, hermanos, vamos a dejar que el Señor trabaje en nuestro interior. Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas y aún cosas mayores Él quiere hacer. Pero la Biblia dice manso y humilde de corazón, porque déjenme decirle, cuando la gente lee literatura, lee libros de educación, libros de psicólogos, la gente se autoeduca y tiene comportamiento que usted cree que es una persona educada, mansa, tranquila, que, ¿cómo le dicen? Que tiene la ira bajo control. Pero eso es mentira, eso es un bulto. Eso es haciendo creer. Ese plota en la casa y tira la cosa. Y si la mujer no se cuida también, ¿verdad? Y los hijos son airosos. El único que cambia el corazón es Cristo. El único que cambia el corazón es Cristo. Amén. Aleluya. Y la historia de Moisés es larga, pero quiero terminar. Vamos a terminar temprano hoy. Está bien, ¿verdad? Está bueno ya. El desierto desarrolla la obediencia. Y quiero terminar con Jesús, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo, es nuestro Salvador y es a quien tenemos que imitar. Tenemos que ser imitadores de Cristo como hijos amados. Dice la palabra de Dios que también Jesús fue llevado ¿dónde? Al desierto. Mateo 4. ¿Saben que Jesús primero fue bautizado por Juan el Bautista? Cuando fue bautizado, nos dice en el 3 de Mateo que los cielos se abrieron y el Señor dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Después de esto dice que el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que salió, le llevó al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4, del 1 al 11, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó a Jesús? Tuvo hambre porque era hombre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, y aquí quiero que usted
escriba lo que están escribiendo notas. Tengo que leer la Biblia y aprenderme muchos textos. Porque cuando el diablo le tentó, porque el diablo se sabía la palabra, se la sabe todavía, y la distorsiona. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, o sea, en la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo no se quedó tranquilo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, o sea, tírate, échate abajo. Y oye lo que le dice, porque escrito está, hermano, la palabra. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Para que no tropieces con tu pie. Oye, para que no tropieces tu pie en la piedra. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo otra vez? Iglesia, ¿qué le dijo? Hasta que no lo oiga todo, no sigo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, son 3 grandes tentaciones, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, porque Él busca la adoración de nosotros. Él se enoja cuando tú adoras al Señor y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Símbolo de la tentación, el símbolo de la comida, de las piedras, representa el hambre física y los deseos materiales. Símbolo del pináculo del templo, simboliza la soberbia y la vanidad de la vida. Símbolo de la montaña y de los reinos del mundo, simboliza la ambición, el deseo de poder político, de poder y de codicia. La oferta de dominar al mundo sin parar por el sufrimiento de la cruz. ¿Qué enseñanza nos deja Jesús? Iglesia, confía plenamente en Dios. Iglesia de Cristo, tenemos que vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Iglesia de Cristo, tenemos que anteponer la obediencia y el amor por encima del poder, del orgullo o la satisfacción personal. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos querían seguirlo, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígase. Me niego cuando no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Tomo mi cruz cuando con mis problemas, que yo sé que tú saliste de tu casa con muchas quizás dificultades, pero con mis problemas como que me lo engancho, ¿verdad? Lo tomo. Y con esa cruz camino el camino de la fe y decido seguirlo a Él. Aleluya. He querido traer 3 ejemplos, una mujer, un hombre y Jesús de Nazaret, que fueron llevados al desierto. Pero trayéndolo a nosotros y aterrizando, es posible que tú estés en un desierto. Es posible que tú estés llevando la carga de toda tu casa, que solamente tú le estés sirviendo al Señor. Es posible que tú tengas un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, un problema financiero, algo que te está desesperando, exasperando y queriendo hacerte correr. Te sientes que estás en un desierto, te sientes que tienes sed, te sientes solo. Jesús está contigo. Jesús está a la puerta y llama. A veces suceden cosas para, como el maestro, llamarte la atención y decirte, yo estoy aquí, te estoy tocando, yo te quiero ayudar, no te quiero dejar con esa situación solo. Por lo tanto, si hay alguien en esta mañana
que todavía no le ha dicho que sí al Señor, que no le ha dicho, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero agarrarme de tu mano, el altar está abierto. Ven a Cristo, entrégate a Él, dale tus cargas, entrégale tu vida. La iglesia puede interceder, entrégale tu corazón al Señor. Dios es bueno, Dios quiere ayudarte. Dios no quiere que tú pases este desierto solo o sola. Este es un momento para los que no han todavía, no le han dicho sí al Señor por completo. Dios está a la puerta y te está llamando. Dios está a la puerta y te está llamando. Si alguna oye su voz, venga a Él y comience a caminar con Él en este desierto. Aleluya. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.